Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, espero que se encuentren muy bien. Y bueno, vamos a dar inicio a la primera clase que habíamos conversado de la presentación anterior junto con el temario. Vamos a hablar un poquitito y hacer una introducción a lo que es la fisiopatología y vamos a hablar algunas cuestiones interesantes acerca del dolor y algunos fármacos que podemos llegar a tener en algún cajón de nuestra casa. Vamos a ver sus mecanismos de acción y por supuesto algunos efectos adversos que nos pueden generar cuando los consumimos de manera inapropiada. Acá les traigo lo que es el temario que habíamos conversado en la clase anterior y vamos a arrancar por esta primera clase de introducción a la fisiopatología y algunos conceptos del dolor. Entonces, como siempre, cuando vamos a abordar un tema, lo ideal es comprender de qué estamos hablando. Acá en realidad ustedes lo pueden leer, estos son definiciones sacadas de libros de forma textual casi, pero básicamente tenemos que hacer una distinción bastante importante entre la fisiología que nosotros estamos estudiando, que estudiamos en el teórico de bioquímica, y la fisiopatología, que básicamente me explica el cómo y el porqué de las enfermedades. Cuando estudiamos fisiología, entendemos justamente el funcionamiento normal. Acá la fisiopatología me explica qué es lo que pasa con las células y con todos los procesos bioquímicos y, en definitiva, por qué se da lo que es la enfermedad. Entonces, la idea de este curso es comprender la fisiopatología y los cambios bioquímicos y celulares de, por ejemplo, la aterosclerosis que sucede en la diabetes, por qué se da quizás la enfermedad renal crónica en la diabetes, por qué, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca me puede dar algún trastorno renal, por qué una insuficiencia cardíaca me puede dar un derrame pleural, por qué se da, por ejemplo, en la diabetes la retinopatía diabética, porque en realidad nosotros estamos acostumbrados cuando damos fisiología, hablamos de que, bueno, el diabético tiene la retinopatía, la nefropatía, la neuropatía, pero en realidad nunca explicamos por qué. ¿Tá? Entonces, cuando veamos en este curso lo que es la diabetes, vamos a profundizar en el por qué sucede eso. Acá simplemente estamos como haciendo un poquito de base para ver a lo que nos vamos a enfrentar. Esto más o menos es lo que les acabo de comentar de la fisiopatología, qué es lo que interesa explicar. Y lo interesante de esto es que cuando uno entiende la fisiopatología, comienza a entender las manifestaciones clínicas. ¿Tá? Y si entendemos la fisiopatología, entendemos qué es lo que está mal, es donde se aplica un tratamiento específico contra eso que anda mal para de alguna manera esas manifestaciones clínicas corregirlas y que el paciente, por ejemplo, no sienta dolor. Entonces, objetivos de este curso, muchísimos. Primero que nada, la idea es seguir formando profesionales que tengan conocimiento sólido y capacidad crítica. Es decir, que yo frente a un resultado lo pueda cuestionar, pueda sugerir resultados, pueda sugerir, perdón, pruebas a realizarle a ese paciente porque detecté, no sé, les pongo un ejemplo, detecto que el paciente tiene, no sé, imagínense, una concentración de triglicéridos de 3000. Bueno, yo puedo sugerir una milasa. ¿Tá? Y eso cuando vayamos más adelante vamos a entender por qué. Por qué muchas veces los triglicéridos me pueden gatillar una pancreatitis. Entonces, la idea es seguir formando profesionales, darle conocimiento a todos nosotros, a todos los compañeros que van a seguir estudiando, para que de alguna manera puedan afianzarse, agarrar seguridad, confianza y entender, por ejemplo, cuando yo tengo un dato clínico que me dice SSA-CEST, ¿qué significa esto? Bueno, esto es síndrome coronario agudo con elevación del ST, que esto lo vamos a profundizar más adelante. Entonces, me acuerdo que la vez pasada les comentaba que algo de electro vamos a tener que aprender, y bueno, porque cuando me dicen con elevación del ST, tenemos que recordar dónde está el ST y qué me está indicando el ST. A ver si yo tengo que correr por esa troponina o no tengo que correr. En definitiva, en el laboratorio siempre vamos a hacer los estudios lo más rápido que podamos. Pero, por ejemplo, les tiro a modo de título que cuando yo tengo un dato clínico donde el paciente consulta por un dolor en el pecho y me viene este dato clínico, síndrome coronario agudo con elevación del ST, este paciente ya tiene el diagnóstico de infarto hecho. ¿Por qué? Porque tiene una arteria tapada y yo tengo se tiene que hacer una maniobra invasiva para poder destapar esta arteria y que de alguna manera la sangre siga fluyendo, porque si no todo lo que está de este lado muere. Ahora,
Por otro lado, si yo tengo un paciente, acá en realidad las troponinas mucho no me ayudan porque el paciente va a hacerse el tratamiento igual. Por supuesto que se las van a pedir, ni que hablar, porque tiene que haber un seguimiento de troponinas y es mandatorio en el dolor torácico mandar troponinas. Ahora, si ustedes se enfrentan mañana con un paciente que tiene un dolor, un disconfort torácico y viene un dato clínico que es síndrome coronario agudo sin elevación del ST, significa que el ST está plano o un poquito depresivo. Está más abajo. Entonces, ¿esto qué significa? Que todavía el médico no tiene los dos de tres pilares que se necesita para hacer diagnóstico de infarto. ¿Quién va a darle ese segundo pilar? Las troponinas. Es por eso que cuando yo estoy frente a este dato clínico, las troponinas son más que urgentes para ver si ese paciente está infartando o no está infartando. Esto tranqui que lo vamos a profundizar en la clase 3 cuando veamos enfermedades cardiovasculares y vamos a ahondar un poquito en el electro y los tratamientos que esto lleva atrás. Pero básicamente se me eleva el ST, tengo como un taponamiento ahí en lo que son las arterias, cuando tengo o una depresión o el ST en igual en línea isoeléctrica que ustedes ven acá, lo que puedo llegar a tener es una placa de ateroma que todavía no se ha desprendido, ¿no? Pero está generando isquemia de este otro lado. Bien, entonces, también fomentar el aprendizaje, estudiar y fomentar el aprendizaje. ¿Por qué? Porque hay algo interesante en la fisiopatología que ayuda a comprender. Y esto parece una frase hecha, pero el comprender alivia. Ya no, cuando uno comprende, no se tiene que aprender las cosas de memoria, no se tiene que inventar mnemotecnias, aunque las mnemotecnias son buenísimas. Pero cuando uno comprende, se da cuenta de por qué pasa lo que pasa. Y esto está bueno porque les va a pasar que vamos a terminar este curso y ustedes van a querer seguir aprendiendo más porque como están comprendiendo lo que subyace atrás del síntoma, lo que subyace atrás de todos los trastornos celulares, eso a ustedes les va a llevar a entender por qué el tratamiento y por qué yo en el laboratorio hago lo que hago. ¿Tá? Y a su vez, está bueno porque esta fisiopatología que vamos a aprender complementa todo esto que ustedes ya ven en lo que es el área de bioquímica teórico. Ustedes, o sea, nosotros en bioquímica teórico tenemos un temario exquisito de temas que los vamos a comprender y los vamos a poder, sí, profundizar más y comprender por estos mini teóricos o por este mini curso de fisiopatología que vamos a estar brindando. Entonces, ¿cómo arrancamos? Bueno, tenemos que arrancar por lo que es el dolor. ¿Por qué vamos a tener que comprender el dolor? Porque el dolor, primero que nada, es el motivo de consulta más frecuente en la emergencia y el dolor, de alguna manera, me indica a mí, o mejor dicho, yo en el laboratorio puedo empezar a presuponer qué le duele al paciente, dependiendo del analito que me manden cuantificar. Es lógico pensar que si me llega una troponina, yo puedo presuponer que al tipo o a la tipa le duele el pecho. Lógicamente, por una rodilla inflamada no van a mandar una troponina. Y así podemos seguir. Vamos a ver, por ejemplo, que hay estudios que nos llegan al laboratorio que piden perfil hepático, piden amilasemia, ya podemos presuponer que el dolor anda más o menos por lo que es la zona abdominal y así podemos seguir. Imagínense, mujer donde de alguna manera tiene la fecha de última menstruación hace 2 meses, viene con un dolor acá en lo que es la zona de alguna de de la fosa ilíaca izquierda, fosa ilíaca derecha, y bueno, y si a su vez nos dice que no utiliza métodos de barrera, ningún tipo de anticonceptivo, y bueno, y es como que de alguna manera el ectópico se empieza a asomar. Por supuesto que lo que tiene que ver con la anamnesis, el examen físico, nosotros no lo hacemos desde el laboratorio, pero sí tenemos acceso a lo que es una historia clínica. Es por eso que, insisto con esto, vamos a ver muchas manifestaciones clínicas acá, les vamos a brindar para que ustedes puedan hacer como una especie de unión a esas manifestaciones clínicas con los resultados que nosotros tenemos. También cualquier dolor en esta zona baja puede ser indicio, por ejemplo, de una infección urinaria, ¿tá? Por eso vamos a recibir una orina, vamos a recibir un urocultivo, y así podemos seguir. Acá les dejo una tablita de más o menos la ubicación del dolor y lo que nosotros vamos a recibir en el laboratorio. Entonces, es mandatorio para nosotros empezar con la fisiopatología del dolor, entender por qué se da el dolor y qué tipos de dolor hay. Sabiendo eso, también vamos a comprender por qué el dolor y la fiebre a mí me generan un aumento de la PCR, un aumento de la PCT, un aumento de los leucocitos y un aumento de lo que es la velocidad de eritrosedimentación. Todo esto que ustedes ven acá lo vamos a profundizar aún más en la clase que viene, que es inflamación e infección. Pero vean cómo todo viene relacionado. Dicho esto, vamos a tener que definir qué es el dolor. Y tenemos dos tipos de dolor.
Uno que es potencial y otro que es real. El real, acá ustedes ven en la foto, es el dolor real físico cuando, por ejemplo, nosotros estamos haciendo una extracción de sangre. El paciente siente dolor. Siente dolor porque le estamos haciendo algo físico, ¿no? Estamos haciendo una técnica invasiva, si se quiere, superficial, pero bueno, genera dolor. Y después tenemos este dolor potencial, que es lo que el paciente se imagina que lo que le va a pasar. Esto nos ha pasado a todos, ¿no? Donde tenemos que hacernos, acá les pongo el ejemplo del odontólogo, ¿no? Pero pasa con el odontólogo, pasa con la extracción, pasa con cualquier procedimiento que uno al desconocerlo siente a priori un poco de miedo. Entonces, un poco de miedo barra dolor, ¿verdad? Entonces, acá les traigo una definición que más o menos engloba esto que les estoy comentando. Es una experiencia sensitiva y emocional desagradable asociada a una lesión tisular real, como puede ser acá, o potencial, todo lo que yo me imagino. El problema de esto es que si yo tengo una parte creativa bastante interesante, puede ser que lo potencial de verdad en la realidad pueda potenciarlo por 10 a lo que verdaderamente puede llegar a ser el pinchazo, ¿no? Entonces tenemos pacientes que frente al mínimo pinchazo, este, tienen una sensación de dolor que lo manifiestan, ¿no? O nos sacan el brazo, o tienen alguna expresión o algunas fases de dolor que para uno no entiende. ¿Por qué si solamente es una aguja? Y esto viene de la mano porque tenemos la definición de dolor, pero la percepción del dolor también es diferente y el umbral también es diferente. Es por eso que el dolor ajeno se respeta. Y acá les traigo diferentes ejemplos. Podemos llegar a tener una percepción del dolor porque somos desde la personalidad diferente, nuestro comportamiento diferente. Ustedes imagínense acá, les voy a leer esto para no salteármelo. La percepción del dolor y su umbral es el resultado de interacciones entre la cantidad de sensores que tengo, la cantidad de receptores, que esto en realidad en todos nosotros no varía, pero es un factor emocional y de comportamiento. Ustedes imagínense que aquel, por ejemplo, atleta que está jugando una competencia, se esguinza un tobillo y es tan el factor emocional que él no va a parar hasta llegar a la meta, cuando quizás en otro momento se dobla el tobillo y para porque le duele. Entonces acá tenemos un factor emocional bastante importante. Y después hay personas que por su personalidad, por su crianza, dicen, no, yo no puedo sentir miedo, no puedo sentir dolor, no puedo sentir ansiedad. Es como que ya lo tienen medulizado en su ADN que no pueden tener dolor, porque eso quizás es señal de vulnerabilidad. Entonces, cuando uno define dolor, de verdad que hay como muchos factores súper complejos y es por eso que el dolor para mí no es lo mismo que el dolor para ustedes que están escuchando esta clase. Quizás frente al mismo estímulo doloroso, para ustedes es una caricia y para mí es un dolor insoportable. ¿Por qué? Porque hay un montón de factores complejos que entre ellos se interrelacionan y justamente me generan esos diferentes umbrales del dolor. Otra cosa también, como título del dolor, la percepción del dolor es algo consciente. Es por eso que, por ejemplo, en la anestesia, donde estamos inconscientes, mucha gente dice, ay, pero ¿cómo no siente dolor? Claro, porque la percepción del dolor es un proceso consciente. El cerebro interpreta todas las señales en la corteza. De alguna manera, cuando nosotros tomamos fármacos o cuando estamos bajo una anestesia, todos esos estímulos dolorosos no llegan a la corteza, por eso no son conscientes. ¿Tá? Entonces, frente a toda percepción del dolor, saber que tiene muchos factores sensoriales, emocionales y de comportamiento y que es un proceso consciente. Dicho todo esto, nosotros tenemos como un circuito para poder detectar el dolor y decir me duele acá, y ese circuito del dolor es como que de alguna manera tiene un trayecto que va desde los receptores más periféricos hasta la neurona que vamos a tener en la corteza sensitiva. Si nosotros hacemos un recorrido, nos vamos a encontrar como que tenemos estaciones de relevo, que las vamos a estudiar ahora. Lo primero que tenemos que saber es que, les traigo un ejemplo acá. Tenemos una mano donde imagínense que cualquiera de estos elementos nos genera una lesión, una injuria. Lo primero que va a pasar es que en esta zona nosotros tenemos células, tenemos también receptores que responden a lo que son las injurias físicas, químicas y lo que son estímulos térmicos. Por supuesto que esto va a emitir a una señal a una neurona, ¿tá? Que está en el asta posterior de la médula espinal.
Esta neurona, si yo la pudiera dibujar, voy a ver si la puedo dibujar con un marcador, color del lápiz, pluma. Esta neurona, se la voy a dibujar acá, tiene un axón que de alguna manera viene para acá y tiene un axón que se va a comunicar con esta otra. ¿Está? Son neuronas biaxonales, por decirlo de alguna manera. Este axón, que está de alguna manera sensando lo que pasa en esta zona, va a recibir muchas señales de las células que sufrieron la injuria, en este caso, lo que es el clavo. Dicho esto, tenemos que, voy a borrar para que esto no se superponga, pero era necesario dibujar la neurona. Vamos de vuelta. Esta neurona que está en el asta posterior se va a comunicar, si bien digo en lo que es la raíz posterior, se va a comunicar con esta otra neurona que está en lo que es el asta posterior y va a subir la información hasta lo que es el tálamo. El tálamo también es un centro de relevo donde se integra un montón de señales y del tálamo va a ir a lo que es la corteza donde nosotros vamos a poder decir, sí, tengo un dolor en lo que es la parte inicial del dedo gordo, o sea, lo podemos topografiar. ¿Por qué lo podemos topografiar? Porque tenemos neuronas específicamente que saben discernir si es un poco más a la izquierda, un poco más a la derecha, por eso somos de verdad que muy precisos, sobre todo en la mano. ¿Ah? También tenemos que saber que desde el tálamo bajan diferentes señales inhibitorias para que este dolor de alguna manera no sea tan potente. Y esto en realidad tiene un porqué. La cuestión es así, acá tenemos que remontarnos a la historia del hombre. Imagínense el hombre luchando contra el león, contra el tigre, si siente dolor, siente un dolor intenso, 10 en 10, el tipo no puede escapar. Entonces, de alguna manera, estas señales que bajan para inhibirme el dolor hacen que ese dolor, en vez de ser 10 en 10, sea 8 en 10, pero yo tenga 2 puntos a favor para poder salir corriendo o para, de última, dar la última pelea. ¿Tá? Pero esto es biológicamente programado por un tema de supervivencia. Esto está bueno saberlo porque yo puedo potenciar estas señales inhibidoras del dolor con fármacos, ¿tá? Que después los vamos a ver, pero son los fármacos que podemos llegar a tener todos los días en nuestra casa, como puede ser un ibuprofeno, como puede ser un paracetamol, que después los vamos a ver. Pero está bueno ya ir teniendo el concepto que lo que hacen estos fármacos de alguna manera inhiben a estas señales que suben. En algún punto hay algunos fármacos que inhiben acá, donde se está dando la batalla, y hay otros fármacos que inhiben por acá, y hay otros que inhiben por acá, que lo vamos a ir viendo. Cosas interesantes también que tenemos que ir comprendiendo, cuando se da la injuria, como ustedes ven acá en el caso del clavo, estas células que sufren la injuria empiezan a sintetizar y a secretar muchísimos factores, que nosotros le vamos a llamar interleuquinas, y les traigo, por ejemplo, la interleuquina 6, que es más del sistema inmune, después las vamos a profundizar, pero está en verde lo que son prostaglandinas. Y esto yo quiero que ustedes se lo graben desde ahora, porque las próximas 2 o 3 clases las prostaglandinas van a ser como la vedette de todo esto del dolor. Las prostaglandinas, bueno, sustancia P, histamina, todo esto puede elevarnos la PCR. Después vamos a comprender la clase que viene por qué. Tranquilos. Entonces, cuando yo me clavo el clavo, estas células que sufren la injuria, principalmente prostaglandinas, prostaglandinas, prostaglandinas. Estas prostaglandinas son muy importantes, ¿por qué? Porque en el área me generan vasodilatación. En el área me generan edema, entonces el edema comprime los nervios, me genera dolor y eventualmente, si esto es acá, porque hice de alguna manera una representación muy pequeña, pero si esto fuera una zona más extensa, las prostaglandinas llegan al cerebro y me dan fiebre. Entonces, las prostaglandinas, tendríamos que sacar una flecha de acá que diga prostaglandinas encargadas del dolor, de la inflamación, de la vasodilatación. ¿Tá? También ustedes entenderán que los fármacos, además de inhibir esto, también inhiben la producción de prostaglandinas, sobre todo los fármacos analgésicos, que los vamos a ver. Entonces, si hacemos una ensuma de esta cadena de relevo, si se quiere, tenemos primero que nada una transducción de lo que es el estímulo doloroso, que puede ser térmico, químico o físico. Tenemos una traducción en una señal eléctrica que ¿quién va a percibir esa señal eléctrica? Esta neurona que está acá en la raíz del asta posterior. Después
O sea, llega a esta neurona porque hay una transmisión. Tenemos la traducción que dice acá, conversión del estímulo químico, térmico, mecánico en señal eléctrica por estos nociceptores, ¿está? Son receptores que tenemos acá. Se transmite. ¿Hacia dónde? Hacia lo que es el asta posterior. Esto sube y también bajan señales inhibitorias. Esto es la modulación, lo que conversamos. Intentamos apagar esta señal. Y después tenemos lo que es la corteza, que es la percepción, que es lo que yo le comentaba, puedo decir dónde está el dolor y del 1 al 10 le puedo poner, este dolor es un 10, este dolor es un 5 y puedo decir específicamente dónde está. Todo porque está topografiado de manera muy precisa en lo que es la corteza sensitiva. Si tuviéramos que ponerle nombre o hacer un ensuma del ensuma, tenemos proceso de transducción, proceso de transmisión, proceso, me faltó acá, de modulación y proceso de percepción. Tenemos como que es una cadena de posta, de relevo, y se describen 4 neuronas. La primera neurona, que es la que recibe lo que vendría a ser el primer estímulo, está en la raíz posterior de lo que es la médula espinal. La segunda neurona está en el asta posterior de la médula espinal, tercera neurona en el tálamo, cuarta neurona en lo que es la corteza motora. Haciendo énfasis un poco en la neuromodulación, cuando hablamos de dolor, tenemos que comprender qué tipo de señales bajan para de alguna manera hacer frente a este dolor, cómo para el sistema, el cuerpo humano el dolor natural sin yo tomar fármacos. Tenemos ciertas sustancias endógenas que se les llaman opioides endógenos, que algunas ya son conocidas por nosotros, como son las endorfinas, encefalinas y dinorfinas. Las usamos de manera natural, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio. ¿Ah? Estas endorfinas que vienen como de alguna manera bajando, que en realidad no son moléculas que bajan porque no, o sea, se transportan por lo que son la sangre, pero de alguna manera son señales que inhiben el dolor. ¿Y dónde van a ir a unirse? Se van a ir a unir a unos receptores opioides, como son opioides endógenos, tienen unos receptores específicos. Estos receptores opioides, que tienen el nombre mu delta kappa, están en lugares específicos. ¿Dónde están estos receptores? En dos lugares. Están, o sea, están en más lugares. Nosotros acabamos a detallar dos. Están estos receptores específicamente ubicados en lo que es la raíz posterior y están ubicados donde está la segunda neurona en el asta posterior. ¿Qué es lo que hacen específicamente estos opioides endógenos? En las células, en estas neuronas, hacen esto. Todos los canales de calcio que tienen se los cierran. ¿Por qué? Porque ustedes saben muy bien que para que el neurotransmisor vaya de una neurona a la otra, ese neurotransmisor necesita ser empujado por alguien. Ese alguien es el calcio. Pero el calcio tiene que entrar para moverse por todo el axón. ¿Cómo hago yo para que ese neurotransmisor no pase de una neurona a la otra? Le cierro el canal de calcio. ¿Tá? Entonces, de alguna manera, hago que la célula se hiperpolarice. ¿Tá? Y de alguna manera no se transmite la señal. Esto es lo que pasa cuando nosotros tenemos un sistema, el cuerpo humano funcionando perfectamente. Muchas veces potenciamos esta analgesia ¿con qué? Con lo que son los opioides exógenos, como son la morfina, como son el tramadol, que básicamente vienen acá. ¿Tá? Pero eso lo vamos a dejar más para adelante para comprender todos los efectos adversos que tiene cuando uno de alguna manera utiliza mucho esos fármacos. En definitiva, lo que son las endorfinas, las encefalinas, las dinorfinas, lo que hacen es disminuir la señal dolorosa. ¿Qué tipos de dolor tenemos? Varios tipos de dolor. ¿Y cómo se clasifican? Dependiendo si son dolores que son, si se quiere, fisiológicos o dolores no fisiológicos o fisiopatológicos. ¿A qué se le conoce como dolor nociceptivo fisiológico? Aquel que de alguna manera me protege. ¿Tá? Acá les traigo un ejemplo que parece medio tonto, pero nosotros si ponemos la mano arriba de una hornalla, por supuesto que esta sensación se transmite a la médula y ustedes conocen muy bien porque ya lo han estudiado, es el arco reflejo. ¿Tá? El arco reflejo es un estímulo súper doloroso que inmediatamente la médula pega la vuelta hasta posterior, hasta anterior, donde están las neuronas motoras, y yo saco la mano. ¿Tá? Este tipo de dolor que es agudo, que es, pero penetrante en el momento que uno siente el calor, es un dolor fisiológico, es un dolor que a mí me hace quitar la mano y me protege para que justamente esta agresión no siga. Si yo dejo la mano acá me vuelvo loco. Otra cosa interesante también es que el cuerpo, o mejor dicho, el cerebro, con el cuerpo tiende a comunicarse de dos maneras.
o de la forma hormonal o de la forma nerviosa. Claramente la forma hormonal acá no tendría mucho sentido, porque mientras la hormona se sintetiza, se libera la sangre, se llega a esta zona, ya tengo la mano, no tengo mano directamente. ¿Tá? Es por eso que el cuerpo en este sentido del arco reflejo elige la vía más rápida para poder protegernos, que es justamente la vía nerviosa. Después tenemos otro tipo de dolor que se le llama dolor fisiopatológico, pero acá hay una paradoja. Es un dolor fisiopatológico porque el área donde yo tengo el dolor o la lesión queda dañada. Esa neurona queda dañada y queda como emitiendo estímulos para que a mí me duela constantemente la zona. Estamos de acuerdo que acá arriba la zona puede quedar doliéndome o no, dependiendo de la cantidad de segundos que yo tuve la mano acá arriba. Pero normalmente tiene como un pico esto, ¿no? Tengo un dolor agudo intenso en el momento, saco la mano y el dolor alivia. En este tipo de dolor fisiopatológico, el dolor parece constante. Y si bien se llama fisiopatológico, que a mí me duela de forma constante, es una manera a mí de protegerme para que yo, por ejemplo, esa extremidad o esa lesión la cuide más, no le apoye el otro brazo encima, o sea, para que tenga ciertos cuidados para que esa lesión de alguna manera cicatrice. Acá les traigo un ejemplo que quizás ustedes fueron víctimas o victimarios en algún momento o observadores de esto que les voy a contar. Tenemos un adulto y un niño y acá se me dio por dibujarle un termo. Ustedes ya más o menos pueden intuir por dónde va la cosa. La cuestión es así, cuando imaginemos este señor va a saludar al niño, esto yo lo presencié una vez, y tiene el termo abierto, ya todos sabemos que claramente este niño se va a quemar. Y acá les traigo un ejemplo cómo esta área afectada, voy a ir un poquito para atrás, esta área afectada empieza a mandar señales, señales, señales de manera constante, 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 porque el área de lesión o es profunda o de verdad hay más de una neurona afectada. Entonces, una neurona, un receptor afectado que transmiten esta señal a neuronas que están acá en la raíz y después el asta posterior. Acá lo que hay, como esta área es bastante importante de afectación, todas las células que recibieron el estímulo agresivo comienzan a sintetizar mediadores inflamatorias, pero de manera permanente. No es como acá que es gatillado de manera sencilla, ¿no? Tengo un pico y saco. Acá es como si yo pudiera dibujar el dolor, hago una gráfica, sube la gráfica y sigue de manera permanente. Esto que parece fisiopatológico, en realidad es fisiológico también. Por lo que dice acá, el propósito es de prevenir daño adicional en el tejido. ¿Por qué? Porque claramente si a alguno de ustedes les pasó esto alguna vez, este brazo ustedes no se lo van a dejar tocar, no van a poner la manga arriba del brazo, van a tener ciertos cuidados que en definitiva estos cuidados van a tender a favorecer el proceso de cicatrización. Y acá vienen dos conceptos bastante interesantes, que es el de alodinia e hiperalgesia, que estos dos conceptos surgen cuando de alguna manera tenemos pacientes o nosotros mismos con este daño, con este nivel de daño. La alodinia es una definición que abarca aquel dolor que frente a estímulos, lo voy a leer para no confundir, alodinia es el dolor frente a estímulos que normalmente no es doloroso. Ustedes, si apoyan su mano sobre la otra mano, no sienten dolor. Ahora, cuando la otra mano que recibe el apoyo está dañada, ¿tá? Ese simple gesto de apoyar una mano sobre la otra a ustedes les genera súper dolor. Eso es lo que vendría a ser alodinia. Y la hiperalgesia, hiper es de más, es aquel dolor de mayor intensidad frente a un estímulo doloroso. Por ejemplo, si yo le hago a ustedes un pellizcón, les puede doler. Ahora, si yo le hago el pellizcón acá arriba, les va a recontra doler. ¿Tá? Eso es lo que es la hiperalgesia. Estas dos definiciones surgen a partir de este daño y de alguna manera me ayudan a mí a ser más cuidadoso para promover el proceso de cicatrización. Y después tenemos el dolor neuropático, que es un tipo de dolor que mucha gente convive con él, es un tipo de dolor que muchas veces se requieren técnicas intervencionistas como bloqueos, porque es un dolor que la gente no puede ya vivir con él, es por eso que genera mucha depresión. Genera mucha depresión, ausentismo laboral y normalmente aparece en gran porcentaje de la población mayor, ¿no? Que ya tienen ciertas afecciones y todavía tienen que vivir con este dolor que nosotros le llamamos neuropático.
¿Qué es el dolor neuropático? Bueno, es un dolor que se produce porque en alguna parte de la vía el axón, vamos a verlo así, se daña y es como que hay señales ectópicas que hacen que esté continuamente despolarizando acá y esto después se vaya para arriba. Vamos a poner un ejemplo, tranquilos. ¿Qué causas tenemos de este dolor neuropático? Hay un montón. Yo acá les traigo algunas para, vamos a profundizar dos, que es el miembro fantasma y la diabetes mellitus. ¿Qué pasa? Yo tengo una lesión que de alguna manera el axón no puede reparar, entonces es como que tengo la entrada de calcio constantemente. No tengo una puerta para cerrarle al calcio que genera estas descargas ectópicas. Por supuesto que esto sube y como el dolor es consciente, yo siento dolor. Específicamente, ¿qué es lo que pasa? En la diabetes, si yo tengo la posibilidad de cortar un axón, ¿tá? Una raíz nerviosa, voy a ver que esos axones están estos axones por dentro, están siendo recorridos por un montón de fibras. Si ustedes recuerdan bien, por afuera de este axón tenía lo que era la vaina de miolina o la célula de Schwann, que de alguna manera me permitía que el estímulo vaya más rápido. ¿Por qué la diabetes mellitus genera dolor neuropático? Y acá entramos en lo que es la neuropatía diabética. Esto es un poquito de la base de la neuropatía diabética. Ustedes saben muy bien, paciente diabético que quizás no está controlado, tiene una hiperglicemia que es constante, que de alguna manera la célula de Schwann toma esa glucosa para convertirla en sorbitol. Esto lo vamos a ver más allá cuando veamos diabetes, pero acá les tiro algún título. Este sorbitol que la célula de Schwann sintetiza tiene la capacidad de ser osmóticamente activo, entonces atrae agua, atrae agua. Y ustedes ven que el agua se posiciona básicamente entre la célula de Schwann y lo que es el axón. Y esto es un problema porque en realidad acá lo que me está haciendo es comprimiendo el axón. Este axón se daña, empieza a entrar el calcio y me aparecen estas descargas ectópicas. Hay pacientes diabéticos que, dependiendo de dónde se dé esto, porque si esto se me da en un nervio sensitivo, por ejemplo, puede pasar que sienta ese dolor constante o puede pasar que, como le pasa a los pacientes diabéticos, que se golpean en los miembros inferiores y no sienten dolor. ¿Tá? Entonces, esto juega para los dos lados, o me genera un dolor crónico insoportable continuo, ¿tá? O hace que yo no sienta nada y cualquier pacientes diabéticos que, por ejemplo, se ponen un calzado apretado, no lo sienten, terminan con el famoso pie diabético, con las infecciones recurrentes que tiene esa enfermedad. ¿Tá? Pero la base de por qué sucede esto, del dolor neuropático en la diabetes mellitus, es esta. Y después les traigo como ejemplo lo que es el miembro fantasma. Ustedes saben bien, o si no saben, quizás lo han oído, que la gente, aún no teniendo el miembro, puede llegar a sentirlo todavía. Y esto es porque de alguna manera cuando la gente pierde lo que es esta extremidad, por ejemplo, acá todo lo que son las neuronas, todos estos nervios tratan de alguna manera de regenerarse, pero claro, quedan acá todos como un masacote de nervios y esto es lo que genera de alguna manera las descargas ectópicas. Lógicamente, en nuestro cerebro, que está exquisitamente topografiada la pierna que le falta, claro, estas axones que de alguna manera van a venir a inervar acá, no es que se cortaron, ellos siguen regenerándose de manera desorganizada, pero esto no quita que en esa formación desorganizada empiecen a dañarse y cuando se dañan lo que hacen es de alguna manera mandar hacia la raíz medular que recibe esta inervación y esto informa acá arriba. ¿Tá? Es por eso que el paciente todavía siente que tiene el pie o siente dolor. ¿Tá? Es porque hay una desorganización de las fibras amputadas que tratan de reorganizarse pero no pueden. ¿Tá? Y en ese intento de organizarse y crecer para seguir cumpliendo su función, nos encontramos con este daño, ¿tá? Que es propio de la propia organización que quieren tener. ¿Tá? Esto es un poquito la fisiopatología de por qué la gente, aún sin el miembro, puede llegar a sentir dolor. Bien, vieron que esto es como un pupurrí de cosas, ¿no? Vimos la cadena de posta, vimos los tipos de dolor, vimos lo que vimos anteriormente me olvidé de los tipos de dolor, sí, también digo, y ahora vamos a ver el dolor referido. ¿Qué es el dolor referido? El órgano que está sufriendo está en un lado, pero a mí me duele en otro totalmente distinto. ¿Tá? Y esto se los traigo porque muchas veces ustedes van a estar validando resultados y van a ver historias de colecistitis, que las vamos a profundizar la colecistitis cuando veamos metabolismo hepático o trastornos hepáticos,
que de alguna manera la que está sufriendo es la vesícula, pero a mí me duele el hombro. Eso es un dolor referido. Acá se los traigo más definido. Y esto tiene un porqué. ¿Por qué cuando yo tengo inflamada la vesícula por un cálculo biliar que se le llama colecistitis me duele el hombro? Porque las fibras sensitivas que inervan la vesícula también inervan parte de lo que es la piel que viene del hombro. ¿Tá? ¿Cómo es esto? Bueno, ahora se los voy a explicar, pero básicamente es esto que está acá. Hay una convergencia de fibras, en este caso de la vesícula, con convergencias de otras fibras que vienen de los músculos o de la piel y que, para nuestra mala suerte, informan a la misma neurona. Entonces, claro, la neurona, cuando recibe aferencias de un órgano en particular o de una parte de nuestro cuerpo. ¿Ah? Esto lo vamos a ver ahora con un dibujito para que se vea mejor. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros tenemos acá la corteza, que ustedes ven que, como les digo, está muy bien precisa en el tema de la topografía, de las sensibilidades de los diferentes órganos, de la piel, brazo, cuello, etcétera. Y tenemos una cantidad de núcleos grises, que nosotros llamamos la ínsula, donde la ínsula es donde se reciben todas las aferencias de los órganos. Es decir, todo lo que es piel y músculo va acá arriba, todo lo que es órgano viene para lo que es la ínsula. El problema de que la ínsula no tiene todo tan lindo como tiene la corteza, sino que la ínsula, quizás la vesícula está por acá está el hígado, por acá está el páncreas, es decir, va todo al mismo lugar. Es por eso que cuando nos duele la panza y nos preguntan, che, específicamente, ¿dónde te duele? Y uno no puede decir, me duele acá. ¿No? Es como que agarra la mano y hace como un círculo con la mano, "Ay, me duele acá el estómago", porque no sabe precisar bien, porque la ínsula no está topografiada como si está la corteza. Dicho esto, vamos a ver qué es lo que pasa en la colecistitis porque no quiero aburrir mucho. Sabemos que el proceso normal, nosotros comemos, todo esto pasa por duodeno, se estimula vesícula, vía biliar, este, ácidos biliares y esto termina absorbiéndose. Esto es lo que sucede normalmente. Cuando yo tengo un cálculo, tranquilo que esto lo vamos a ver cuando veamos trastornos hepáticos. Una de las enfermedades que vamos a ver es colecistitis, acá ya les tiro un centro de qué es lo que va a pasar. Pero acá estamos entendiendo por qué si tengo la vesícula inflamada me duele el hombro, que es el dolor referido. No me quiero desviar de tema. ¿Qué pasa? Nosotros comemos. Cuando nosotros comemos la vesícula, lo que trata es intentar empujar todo para que de alguna manera llegue acá los ácidos biliares, pero se encuentra que termina empujando la litiasis vesicular y me queda impactado acá. ¿Qué pasa? Acá la vesícula empieza a sufrir, a sufrir, a sufrir, e informa. ¿A dónde? Informa a un nivel medular que tiene un relevo en la ínsula. ¿Y nosotros qué tenemos? ¿Qué explicamos nosotros? No, mirá, ¿sabes qué? Me siento mal, un disconfort en lo que es la parte abdominal, más un poquito, sí, tirando a la derecha, pero no somos capaces de decir específicamente dónde nos duele. La ínsula, además de darnos ese dolor sordo que es un poco difícil de topografiar, de decir dónde duele, también tiene nos genera cambios conductuales, ¿no? Que estemos continuamente parándonos, sentándonos, poniendo en una posición o en otra posición. ¿Qué pasa? Hasta acá me duele la vesícula, de alguna manera digo, ¿sabes qué? Tengo un disconfort. ¿Cómo entra el hombro en todo esto? La cuestión es así. Sabemos muy bien que por arriba del hígado, dividiendo lo que es abdomen de tórax, tenemos el diafragma. El diafragma, cuando sufre, también informa hacia una raíz medular que va a ir a la ínsula también. Y el hombro, lo que es piel, músculo del hombro, informa a la misma raíz medular que el diafragma. El tema que la neurona que recibe en un momento manda para la ínsula y en otro momento manda para acá arriba. ¿Qué pasa? Esta vía biliar inflamada, en su momento, si no se trata, este dolor de alguna manera empieza a ganar terreno y la inflamación comienza a irritar parte del estómago y parte del diafragma. ¿Qué es lo que hace el diafragma? Empieza a informar, me duele, me duele, me duele, hay un señal dolorosa, dolorosa, claro. ¿Qué es lo que pasa? Yo lo veo desde el punto de vista abdominal como que el dolor ahora es un poquito más grande, pero claro, me empieza a doler el hombro. ¿Por qué me empieza a doler el hombro? Por esta convergencia de fibras que hay que yo les acabo de comentar. En esta raíz medular convergen lo que es, en este caso, músculo y piel con lo que es la información que viene del diafragma. Y el diafragma acá en realidad es víctima, ¿no? De este proceso que la vesícula biliar está inflamada. Esto corre todo para arriba, se irrita, señala, pero claro, esta misma neurona también tiene que mandar hacia
hacia lo que es el hombro, porque justamente también recibe inervación. ¿Ah? Esto es lo que nosotros llamamos convergencia de fibras y esto es lo que nos explica el dolor referido. Dicho esto y explicado, bastante detenido, vamos a ir más rápido con el resto. ¿Por qué en el infarto la gente agarra y nos dice, además del dolor retroesternal opresivo, es como que ese dolor se me irradia o a cuello o a brazo izquierdo? ¿Por qué? Porque pasa lo mismo. Cuando el corazón sufre, genera sensación, ese dolor, esa isquemia, informa a una raíz. ¿Tá? Nosotros, ¿qué es lo que decimos? ¿Cómo lo sentimos? Y sí, tengo un malestar, un dolor opresivo, y también se me irradia hacia lo que es el brazo izquierdo. ¿Por qué? Porque en esta misma neurona también recibe aferencia de fibras musculares y piel de lo que es esta zona. Entonces, cuando nos duele el pecho porque estamos sufriendo un infarto, podemos llegar a leer una historia clínica que dice dolor opresivo retroesternal que irradia mandíbula o brazo izquierdo. Y ustedes acá tienen el porqué. Litiasis renal, vamos rapidito y ya terminamos. Tenemos este cálculo que va a ir bajando, ¿no? Cada vez que porque uno desde afuera puede seguir el recorrido del cálculo. Uno le pregunta al paciente, ¿dónde arrancó el dolor? Y arrancó por acá. Y después siguió más abajo. Y después siguió más abajo. El mismo paciente relata eso. ¿Qué es lo que está diciendo el paciente? Y mirá, ¿sabes qué? Te está relatando este movimiento. Es por eso que nosotros podemos levemente topografiarlo. El tema es que por afuera nosotros podemos también seguir el recorrido del cálculo porque estas zonas de la piel o músculo también informan los mismos raíces medulares. El tema que a dónde va a lo que es acá, a la parte del tronco. Por eso la litiasis renal, uno de alguna manera puede, si bien el riñón es, cuando uno lo intenta de localizar, está más posterior. ¿Ah? La parte del riñón está mucho más posterior y a mí me duele esta parte anterior. ¿Por qué? Por esta raíz medular que comparten y tenemos nuevamente el dolor referido. La última, la apendicitis. ¿Qué es lo que sucede? La apendicitis, acá tenemos un proceso que es en principio inflamatorio, donde el apéndice informa. ¿Qué informa también en esta zona? La parte del epigastrio. Entonces, ¿cómo es que arranca el paciente diciéndote, mira, sabes que tengo un dolor en lo que es la parte periumbilical acá? Pero es porque comparten la misma raíz medular. Después, ¿qué pasa? El proceso inflamatorio acá se hace más evidente, más elocuente y empieza a irritar lo que es el peritoneo parietal. Ustedes se acuerdan que teníamos el peritoneo visceral que se pegaba a la víscera y el peritoneo parietal. Ese peritoneo parietal es el que termina de alguna manera siendo víctima de toda esta inflamación que se está dando acá y informa. ¿Dónde es que informa? Nuevamente, se me fue acá, este peritoneo parietal informa a otra raíz medular donde de alguna manera el proceso termina topografiándose acá. Es por eso que los pacientes en un principio dicen, tengo un disconfort ahí centroabdominal que pasó el tiempo y es como que ese dolor se agudizó y se profundizó y se quedó en lo que es la fosa ilíaca derecha. ¿Tá? Es por este proceso que simplemente comparten raíces y este proceso se agudiza mucho más acá porque el peritoneo parietal es el que termina avisando y topografiando y a uno haciéndole sospechar que esto es una apendicitis. ¿Tá? Estos son los dolores referidos. Hay más, lógicamente les traigo los que ustedes pueden llegar a leer en una historia clínica cuando estén validando resultados de emergencia. ¿Por qué hay que evaluar el dolor? El dolor se evalúa con diferentes escalas. Nosotros en el laboratorio vamos a leer que el paciente refiere un dolor del 1 al 10 de un 5, de un 6, de un 10. ¿Tá? Hay diferentes escalas, pero nosotros en el laboratorio nos interesa más que nada saber el puntaje del dolor, porque eso va a tener un tratamiento. O sea, cuando nosotros leemos una historia clínica que al paciente se le pregunta por qué, o sea, del 1 al 10 cuánto tiene de dolor, es específicamente para la agresividad del tratamiento analgésico. Y acá donde vamos a entrar a conversar algunos fármacos que en definitiva van a actuar en los diferentes relevos de posta que nosotros vimos. La idea es entender un poquitito el mecanismo de acción. ¿Tá? Esto no es tanto fisiopatología, sino que es un título de farmacología, pero, o sea, me parece que está bueno para que, además del laboratorio, que todos sepamos lo que tenemos en nuestros cajones y los efectos adversos que tenemos cuando abusamos de estos fármacos.
Esto muy brevemente, acá lo que hay que hacer es, si yo tengo que calmarle el dolor a alguien, de alguna manera voy a ir subiendo una escalera, no voy a arrancar con morfina, eso estamos de acuerdo. Entonces vamos de menos a más y esto es una escala analgésica de la OMS, la que la OMS propone, y la OMS te dice, bueno, si el tipo tiene un dolor del 1 al 4, arrancás acá. Si tiene de 5 a 6, arrancás acá, y de 7 a 8 ya medio que bastante subimos el nivel de potencia de ese analgésico. Vamos a hablar primero que nada de los AINES. AINES significa antiinflamatorios no esteroideos. ¿Por qué? Si hay algo no esteroideo es porque hay algo esteroideo. Los antiinflamatorios esteroideos son los glucocorticoides. ¿Qué importancia tienen estos AINES? Es que van a controlar la inflamación, el dolor y la fiebre. Estos, inflamación, dolor y fiebre, ¿se acuerdan quién era la molécula que los producía? Las prostaglandinas. Entonces, lo que es el ibuprofeno, lo que es la aspirina, lo que es el ketoprofeno, van a actuar sobre las enzimas que generan las prostaglandinas. La prostaglandina, como dijimos, genera inflamación, genera dolor y genera fiebre. ¿Cómo es que hace esto? Bueno, acá les pongo un ejemplo en vez del clavo, imagínense que nos quemamos con una vela. A nivel de la membrana celular hay un lípido que se llama ácido araquidónico que cuando recibe la injuria de alguna manera se desdobla hacia lo que es el citoplasma y en el citoplasma hay unas enzimas que se llaman COX, ciclooxigenasa. Tenemos una COX-1 y una COX-2, que ahora vamos a ver la diferencia. Pero básicamente estas COX, para formar prostaglandinas, lo que hacen es agarrar el ácido araquidónico y formar la prostaglandina. ¿Por qué es importante la prostaglandina? Por esto que les comentaba, dolor, fiebre, inflamación, me genera vasodilatación. Por eso es que nosotros vemos el área roja. ¿Ah? Si nosotros queremos de alguna manera parar esta vasodilatación, inflamación, dolor y fiebre, yo esto no lo puedo, no tengo que dejar que se produzca la prostaglandina. Entonces tengo que actuar sobre la COX. Y es lo que hacen estos fármacos. El tema es que tenemos que tener algo bastante interesante. Acá les dejo los AINES que van a venir a inhibir a la COX y es un inhibidor competitivo. Lo primero que tenemos que saber es que estas moléculas se van a meter en el sitio activo de lo que es la enzima y van a simular de alguna manera ser una prostaglandina. ¿Ah? Por supuesto, estas células tienen núcleo y van a seguir de alguna manera sintetizando este ciclo oxigenasa. Es por eso que no, tenemos que tomar el analgésico cada 8 horas, porque claro, cada 8 horas, cada 10 horas yo tengo una enzima nueva que tengo que estar inhibiendo. ¿Tá? Entonces tenemos que es un inhibidor competitivo de lo que es la enzima. Dicho esto, les había comentado que tenemos una COX-1 y una COX-2. Lo interesante de esto es que la COX-1 está en prácticamente todas las células. ¿Por qué? Porque yo necesito un nivel de prostaglandina basal. Porque ese nivel de prostaglandina basal me sirve para mantener la homeostasis del medio interno. Imagínense que yo no tengo prostaglandina, de alguna manera ni siquiera tendría que tener abierto el vaso. O sea, lo tendría más vasocontraído y eso no estaría bueno. Así como tenemos un nivel basal de insulina, de glicemia, o sea, tenemos un nivel basal de todo, ¿tá? También tengo que tener un nivel basal de prostaglandina. Entonces, la pregunta es, si yo tengo un nivel basal, tiene que venir una ola importante de prostaglandina para que me genere vasodilatación, porque si tengo un nivel basal, ¿quién me genera la vasodilatación? La COX-2. La COX-2 está principalmente en el sistema inmune. Y es lógico, el sistema inmune, que ustedes van a estudiar en inmunología, recibe información de citoquina, de interleuquina, de interferón. Todas las células del sistema inmune ponen a trabajar a su COX-2 para que genere más prostaglandina. Y esa ola de prostaglandinas es la que me genera vasodilatación, es la que me genera inflamación, es la que me genera dolor y es la que me genera fiebre. Lo ideal es que tengamos un fármaco que solamente me inhiba la COX-2, porque la COX-1 es prostaglandina basal. Bueno, de hecho, hay fármacos que me inhiben la COX-2, pero no me quiero adelantar porque si no voy a spoilear lo que viene. Entonces, estos fármacos acá me inhiben, me inhiben la COX-1, ¿tá? Y levemente lo que es la COX-2, porque fueron los primeros que salieron al mercado. Entonces yo tengo un problema, porque si yo tomo el fármaco un día, 2 días, 3 días, 4 días a lo sumo, ¿tá? Voy a lograr inhibir la COX-1 y la COX-2 y yo voy a dejar de tener inflamación, dolor y fiebre. Ahora,
¿Qué pasa si yo tomo durante 2 semanas el ibuprofeno, la aspirina o el ketoprofeno? Sobre todo el ketoprofeno. La COX-1 que dijimos que estaba en absolutamente todas las células está en el estómago y está en el riñón. Y cumplen funciones, además de las prostaglandinas basales, cumplen otras funciones. En el estómago, por ejemplo, promueve la formación de moco. Entonces ustedes imaginarán que si yo estoy constantemente inhibiendo la COX-1, el moco acá no se me va a formar. ¿Qué riesgo corro yo? Sí, como ustedes están pensando, úlcera gástrica. Entonces, ustedes van a leer una historia clínica donde un paciente viene y le dice que hace un par de horas tuvo un vómito con sangre. ¿Tá? Y empezamos a buscar causas y van a leer en las historias que estuvo tomando, por ejemplo, no sé, ketoprofeno, por darle un fármaco, durante 2 semanas. Lo que hizo fue aliviarse el dolor, sí, pero también lo que hizo fue apagar la COX-1 de lo que es la mucosa gástrica, se dejó de crear moco y ganó el ácido gástrico. Por eso tenemos la úlcera gástrica. ¿Qué pasa en el riñón? El riñón, cuando ustedes se acuerdan que tenemos una arteria aferente y una arteria eferente. El riñón, lo que hace la COX-1 es promover la vasodilatación de la arteria aferente, es decir, de la arteria que lleva sangre hacia lo que es el glomérulo para poder filtrarse correctamente. Si yo tengo, si yo estoy tomando hace 2 semanas un ketoprofeno, esta COX-1 va a quedar inhibida y esta arteria aferente, en vez de estar abierta, va a estar cerrada. Y si esto se cierra, se filtra menos. Entonces a mí me genera lo que es una insuficiencia renal aguda prerrenal. ¿Tá? Hay otros autores que esto lo catalogan como renal, porque bueno, está medio que periglomérulo. Para nosotros es prerrenal. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Bueno, si acá llega menos sangre para que se filtre, también llega menos sangre para que el resto de las células de la nefrona se nutran. Entonces, estas células que de alguna manera recibían oxígeno por esta arteria aferente que después se volvía eferente, en definitiva es como que pierden esta vascularización y tenemos, además de una ira prerrenal, todo el terreno hermoso para una enfermedad renal crónica. Porque esto de alguna manera yo lo puedo rebatir si encuentro al paciente a tiempo y le saco el fármaco. ¿Ah? El tema es que hay pacientes que, bueno, si llega por una úlcera gástrica, el motivo de consulta va a ser vómitos con sangre. Ahora, muchas veces el paciente nota así que, bueno, que orina un poquito menos, pero encuentra justo la excusa perfecta que estaba tomando poca agua y no consulta, y no consulta, y no consulta, hasta que, bueno, si vos no consultás por tus propios medios, la vida misma te va a llevar, ¿tá? Por alguna afectación o algo te va a llevar, y acá quizás capaz que ya es tarde. Entonces, la pregunta es, ¿está bueno calmar la inflamación, el dolor y la fiebre sabiendo a priori que es beneficioso? Porque la fiebre de alguna manera me ayuda a, a matar las bacterias y la vasodilatación me ayuda a que lleguen más soldados a la pelea. La inflamación, bueno, sí, hay citoquinas ahí rompiendo todo, pero bueno, la batalla no es gratis. Todo esto yo lo inhibo a costas de que si lo hago mal me pueda generar una úlcera o me pueda generar una ira. Se intentó durante mucho tiempo, y de hecho hay fármacos en plaza, y se intentó buscar de alguna manera inhibir solo la COX-2, es decir, aquella enzima que estaba en lo que es el sistema inmune, y con esto lograr que la ola de prostaglandinas de alguna manera no fuera tan importante y minimizar un poco esto que les comento acá arriba. Se inventaron unos fármacos que se llamó Coxib, acá les dejo algunos de ellos, pero la FDA lo sacó porque había mucho riesgo cardiovascular. Y miren lo que pasaba, que fantástico. Nosotros tenemos las plaquetas, ¿no? La plaqueta es un elemento forme anuclear, ¿tá? Donde de alguna manera está constituido principalmente por COX-1. La COX-1 en la plaqueta forma tromboxano, que es un facilitador de la coagulación. Lógicamente, si yo diseño el COXIB para ser selectivo de COX-2 a la plaqueta, no le mueve mucho la aguja, no le da bolilla a la plaqueta a lo que es el COXIB. ¿Qué pasa? Al sistema inmune sí le da bolilla. ¿Por qué? Porque el sistema inmune tiene la COX-2. Pero también la desventaja que tienen estos fármacos es que puede inhibir levemente también la COX-1.
Entonces, si yo inhibo levemente la COX-1, estoy de alguna manera disminuyendo la prostaglandina basal. La COX-2, inhibirla, me encanta. ¿Por qué? Porque logro menos inflamación, menos dolor y no tengo fiebre. Ahora, ¿cuál es el precio a pagar de esto? Que yo levemente inhibo la COX-1 y acá yo genero como un terreno protrombótico. ¿Por qué? Porque me genera menos prostaglandina basal, por ende no tengo una vasodilatación basal que es la que estamos acostumbrados, y a su vez tengo tromboxano. Que claramente el tromboxano sigue sintetizándose porque la COX-1 de la plaqueta al COXIB no le da bolilla. La COX-1 del resto de las células al COXIB sí, poco, pero sí. Este desbalance hace que yo tenga mucho más factores protrombóticos y tengo un factor desprotector como es una disminución de la luz del vaso. Entonces, ¿qué pasa? Tengo un terreno para que se me formen coágulos. ¿Y qué se veía en la gente que tenía infartos y que tenía CB? ¿Tá? Es por eso que muchos de esos fueron sacados de plaza por este riesgo cardiovascular que les acabo de comentar. Entonces, este colecoxib, que es el único que sobrevive, lo ponemos acá. El meloxicam también es uno de los coxib. Y acá les presento los antiinflamatorios no esteroideos, que quizás el que más conocemos nosotros es el ibuprofeno, ¿no? El Perifar, que nosotros compramos, o el ketoprofeno, si también lo llegan a consumir. ¿Tá? Esto para que ustedes vean, no es de laboratorio, pero es interesante ver los motivos de consulta y el por qué. ¿Tá? Y aparte, es como que culturalmente, por supuesto, aprender está buenísimo porque, bueno, uno de estos fármacos seguramente uno lo tenga en cualquier cajón de su casa. ¿Dónde específicamente en el sistema de relevo actúan los AINES? Los AINES actúan acá, donde se está librando la batalla, en la zona local. No actúa ni en la médula ni actúa en el cerebro, actúa en lo que es la zona local, donde se está dando la batalla específicamente. Yo me clavo el clavo acá, la zona de edema, inflamación y fiebre de la zona es esta, acá van a actuar los AINES. Y acá les dejo, vamos a ir completando estos cuadritos. Tenemos los AINES. El blanco son los tejidos periféricos, la COX-1 y la COX-2. Es un inhibidor competitivo y es reversible. Esto significa que no es irreversible, es decir, que este efecto con el pasar de las horas disminuye. Por un lado, disminuye por la propia molécula que tiene una vida media propia, y por otro lado, porque el núcleo de las células sintetiza nueva COX-1. Entonces, como que el efecto del fármaco frente a esos dos desventajas de la vida media del fármaco y de la nueva COX queda como en desventaja. ¿Tá? Es competitivo y es reversible. ¿Cuáles son los efectos adversos? Los gastrolesivos, dijimos, la úlcera péptica, la insuficiencia renal aguda y en caso de los COXIB, las enfermedades cardiovasculares. ¿Y qué ventajas tiene? Y todos los que ya conocemos: antiinflamatorio, antipirético y analgésico. Acá lo que les traigo es un cuadrito que me pareció bastante interesante. Tenemos COX-1 de un lado, COX-2 del otro. Todos los fármacos que tienen el puntito hacia la izquierda tienen preferencia por la COX-1. Todos los fármacos que tienen el puntito hacia la derecha tienen apetencia por lo que es la COX-2. Y acá les pongo, ¿está bueno porque inhibo la COX-1? Sí. Está bueno porque en definitiva, de alguna manera, tengo, ¿sí?, menos dolor, pero no es gratis. ¿Tá? Tengo efectos gastrolesivos y efectos renales. Lo bueno que no tengo efectos cardiovasculares. Por este otro lado, lo bueno es que voy directamente a inhibir la COX-2, que es la que me produce la ola de prostaglandinas, pero tampoco es gratis, porque se le dieron estos efectos cardiovasculares que les comentaba. ¿Por cuál hay que elegir? Y bueno, yo le diría por lo que está en el medio. Si puedo elegir uno que esté en el medio, y bueno, es como que hay que dividir, ¿no?, los riesgos y beneficios. No es por hacerle propaganda a ninguno, lógicamente, pero bueno, ustedes verán acá cuál de todos en su casa es el que más tiene. Bien, dicho esto, vamos a hacer un capítulo para el paracetamol. ¿Qué es lo que pasa con el paracetamol? El paracetamol muchas veces se dice que es un AINE, o sea, que entra entre el grupo, pero no es así, porque el paracetamol no tiene efecto antiinflamatorio local. Es decir, donde se está librando la batalla, el paracetamol no tiene efecto. Sí me sirve para la fiebre y sí me sirve para el dolor, pero porque en la vía de relevos está en otro lado, que ahora vamos a ver dónde. Entonces tenemos la COX. Los AINES son inhibidores competitivos. El paracetamol va a actuar en otro sitio de la enzima que se llama sitio peróxido.
el paracetamol es un inhibidor no competitivo. Vieron que no va al sitio activo, va como por fuera, la va a molestar a la enzima por fuera a este sitio. La pregunta es, ¿por qué el paracetamol tiene una mínima actividad antiinflamatoria local? Es decir, donde yo me clavo el clavo, ¿por qué el paracetamol ahí la inflamación no hace nada? ¿Qué sucede? Hay una cantidad de radicales libres que se están dando ahí en la batalla, que estos radicales libres tienen dos funciones. Primero que nada, estos radicales libres son producidos por las células del sistema inmune que llegaron a librar la batalla. Estos radicales libres van a dañar patógenos y a su vez van a venir a activar al sitio de la enzima. ¿Para qué? Para que genere prostaglandina. ¿Para qué? Para que lleguen más soldados, para que aumente la fiebre y para que haya más permeabilidad, para yo poder combatir justo el ejemplo del clavo no hay que combatir a nadie, pero imagínense que me queda una lasca de una madera, ahí hay que ir a combatir eso. Entonces, claro, este sitio peróxido donde va a ir el paracetamol está todo ocupado, el paracetamol, por todos estos radicales libres. Entonces, en el lugar propio donde se está librando la batalla, el paracetamol efecto antiinflamatorio no tiene. Y como no tiene efecto antiinflamatorio, no es un AINE. Sí, insisto, me sirve para la analgesia y para la fiebre. ¿Pero por qué? La pregunta es ¿dónde actúa el paracetamol entonces? El paracetamol actúa a nivel del sistema nervioso central. El paracetamol actúa en lo que es la médula espinal y en lo que es el hipotálamo. ¿Qué pasa? Todas las citoquinas que sintetiza el sistema inmune en algún momento pasan por el hipotálamo. Y ustedes saben muy bien que el hipotálamo es el centro regulador de lo que es la temperatura. La COX, que está ahí arriba en el hipotálamo, ¿ah? La que está acá arriba, detecta estas interleuquinas y empieza a producir prostaglandina para que me dé la fiebre. ¿Dónde va a ir el paracetamol? Acá. ¿Por qué el paracetamol va acá? Porque el sitio peróxido de esta enzima no está ocupado por ningún radical libre, porque claramente acá no se está librando la batalla, a no ser que tengamos una meningitis, pero claramente una meningitis con paracetamol quédese tranquilo que no va a marchar. Pero la joda es esa, hay que entender que el paracetamol actúa a nivel del sistema nervioso central porque el sitio peróxido de la enzima no está ocupado por radicales libres. ¿Ah? Entonces, bueno, esto es lo que les acabo de comentar. ¿Dónde específicamente? En la médula. Entonces, normalmente la médula recibe y envía el paracetamol, lo que hace es venir acá y hace que esta señal de alguna manera sea menos dolorosa para, bueno, nosotros por supuesto seguir con las actividades diarias de la vida cotidiana. ¿Ah? Entonces, si hacemos una suma, ¿dónde actúa el paracetamol? Acción en el sistema nervioso central, en lo que es el cerebro y la médula. No es un AINE. Entonces, bueno, está acá en el sistema de relevos, vemos que el paracetamol viene acá y viene acá arriba. Y esto está bueno para entender por qué muchas veces se utilizan múltiples fármacos, ¿tá? Porque yo estoy atacando con un AINES, estoy atacando lo periférico y quizás con un paracetamol está bueno porque si no puedo con el AINES no subo la dosis de AINE, porque después me vienen con la úlcera, sino que capaz que agrego un paracetamol. Entonces, de alguna manera trato de frenar el dolor en diferentes terminales de esta posta que hemos recorrido juntos hasta ahora. Hacemos, completamos el cuadrito, donde actúa el sistema nervioso central, cerebro-médula, es reversible, es no competitivo, a diferencia de los AINES, es no competitivo, que va al sitio peróxido. La contra que tiene, y después cuando hagamos los talleres prácticos, es que el paracetamol se utiliza como varios intentos de autoeliminación. ¿Tá? Genera una hepatotoxicidad que cuando veamos nosotros trastornos hepáticos, vamos a ver que la elevación de transaminasas hay veces que andan arriba de las 10.000 unidades internacionales. Es un montón la destrucción que genera en el hígado y eso tiene un impacto brutal, ¿no? Porque el hígado, entre otras cosas que hace, es sintetizar los factores de la coagulación. Entonces también indirectamente me toca la crisis. ¿Tá? Eso lo vamos a ver cuando veamos trastornos hepáticos. ¿Tá? Pero bueno, está bueno el paracetamol, pero bueno, hay que tener cuidado, sobre todo con pacientes que son alcoholistas o que tienen el hígado tocado, hay que tener cuidado con la dosis que uno dosifica. Y las ventajas es que no genera insuficiencia renal aguda y no es gastrolesivo, como sí son los AINES. ¿Tá? Entonces, acá tenemos un versus bastante interesante entre AINES y paracetamol, que bueno, después el médico tratante definirá si por uno o por otro, dependiendo del paciente que tenga enfrente. Dejamos para el final la aspirina, ¿tá? Porque la aspirina es interesante notar que es un AINES, pero para yo lograr un efecto analgésico, un efecto antiinflamatorio y un efecto de la fiebre, necesito dosis mayores que
las dosis que necesito, por ejemplo, para generar antiagregación, que es lo que normalmente se utiliza la aspirina, ¿no? La aspirina, todos conocemos la cardioaspirina, para pacientes evitarles que la formación de trombos y evitarles alguna ACV, bueno, para que no tengan infartos, se me trabó ahí un poco la lengua. ¿Por qué pasa esto? Ahora se los voy a comentar. La aspirina es un AINE. El tema es que acá se inhibe de manera irreversible a la COX-1 y mínimamente a lo que es la COX-2. Y esto es bastante interesante. ¿Por qué es irreversible? Primero porque no se despega de lo que es la COX-1. Y además, al no tener núcleo la plaqueta, es como que una vez que yo ya inhibo esta enzima, esta plaqueta ya se queda sin esta enzima. ¿Tá? Es por eso que si yo inhibo la COX-1, no tengo tromboxano. Entonces, si no tengo tromboxano, la coagulación, pensémosla así como que se va a dar de manera más lenta o en algunos lugares no se va a dar. Y este es el efecto antiagregante, que es lo que se quiere. ¿Tá? Por lo tanto, voy a leer acá arriba. Las plaquetas, al ser anucleadas, no pueden sintetizar COX-1, por lo tanto, las consecuencias de inhibir a la COX-1 persisten durante toda la vida misma de la plaqueta. Ahora, ¿por qué yo necesito dosis mayores para generar analgesia? Porque la COX-2 es más grande que la COX-1. Entonces, la COX-1, ¿tá? La COX-1, de alguna manera, es más, al ser más chiquita, yo con pequeñas concentraciones de aspirina la logro inhibir, mientras que la COX-2, como es más grande y es la que me genera toda la ola de prostaglandinas, necesito un poquito más de dosis. ¿Tá? Es por eso que las dosis son totalmente diferentes. A pequeñas dosis, como es antiagregante, no me genera lesión a nivel del estómago y no me genera ninguna insuficiencia renal. Ahora, si yo de alguna manera quiero eh, a- tomarlo como, como para que para que me genere analgesia, ahí sí, la analgesia, como son dosis mayores, la aspirina a estas dosis tiene efecto en lo que es el estómago y tiene efectos también en lo que es la insuficiencia renal aguda. Me puede generar insuficiencia renal aguda. ¿Qué pasa? Pongo la aspirina en un lugar aparte, pero es un AINE, no hay que olvidarse de eso. La única diferencia es que con respecto a los AINES, la aspirina es irreversible, mientras que el resto de los AINES es reversible y es no competitivo, es decir, no va al sitio activo de la enzima, mientras que todos los demás AINES sí. Y es el único AINE que tiene efecto antiagregante, el resto de los AINES no. Lo interesante de esto es que este efecto antiagregante es a unas dosis y si yo quiero efecto analgésico, antiinflamatorio y antipirético, tengo que subir esas dosis por lo que les comentaba en la diapo anterior de que la COX-2 es mucho más grande. Bien, dos palabras de opioides menores y mayores. Todos hemos oído de tramadol, codeína, morfina y fentanilo, y lo que le define es la potencia, es decir, la cantidad de dosis que yo tengo que dar para que el paciente sienta analgesia. Ustedes ven que acá, con el tema del fentanilo, la dosis de analgesia es menor que, por ejemplo, las dosis de morfina, que la dosis de tramadol. Lo que nosotros estuvimos hablando de los AINES entrarían por acá. ¿Tá? Necesito mucha más dosis para generar un efecto de analgesia que de fentanilo, por ejemplo. ¿Tá? Y esto se utiliza cuando vos probaste los AINES, no pudiste con eso, agregaste paracetamol, no pudiste con eso y seguís escalando hacia arriba. Por eso es que tenemos la escalera de la OMS y por eso está bueno ver el dolor, si es del 1 al 10, cuánto es y si con el analgésico que te di lo pude bajar o no lo pude bajar. Dicho esto, tenemos que hay fármacos que son de alta potencia y baja potencia. Los de alta potencia son aquellos que yo consigo una analgesia a la menor dosis posible, ¿tá? Como es el fentanilo y la morfina y el tramadol, que si bien es un analgésico potente, cuando uno lo compara con el fentanilo y la morfina, es como que queda en tercer lugar. ¿Dónde actúan estos fármacos? Bueno, son fármacos opioides. Y nosotros aprendimos hoy en una de las primeras diapos que tenemos opioides endógenos, que actuaban, si ustedes se acuerdan, en unos receptores mu, delta y kappa. ¿Dónde piensan ustedes que va a actuar estos fármacos que son opioides? Van a actuar exactamente en el mismo lugar.
¿tá? Van a actuar en estos receptores y a nivel del tronco encefálico. ¿Todo para qué? Para modular lo que es para potenciar lo que es la neuromodulación y todas las señales dolorosas que vayan hacia arriba, de alguna manera, sean mucho más tolerables, por el efecto tan potente que tienen. Ahora, esto no es gratis, porque en realidad los receptores mu, delta y kappa no solo están en el sistema nervioso central, están en todos lados. Y así como uno toma mucho AINE y termina con una úlcera gástrica, cuando uno toma mucha morfina, cuando uno toma mucho tramadol, como esos receptores están en todo el cuerpo, generan efectos adversos. Por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central tienen el efecto analgésico porque dijimos que actuaban, voy a ir un poquito para atrás, actúan acá, ¿tá? Actúan acá, ¿tá? Sistema nervioso central. Entonces, lo interesante de esto es que también estimulan la liberación de dopamina y genera bienestar. Entonces, claro, los pacientes frente a un fármaco que además te quita el dolor, te genera bienestar, y es como que uno quiere más. Es por eso que muchas veces decimos que la morfina es como adictiva, y en gran parte sí, porque estimula la liberación de dopamina. A nivel de lo que es la raíz del sistema nervioso central, lo que es la médula espinal, tiene la analgesia que nosotros queremos. Y a nivel de los intestinos también tenemos estos receptores, que en el intestino los receptores estos, cuando no hay ni morfina, cuando no hay ningún fármaco, se van uniendo a las encefalinas y a las endorfinas que nosotros estudiamos. Y tienen algo beneficioso, ¿tá? Porque de alguna manera ayudan a que la motilidad sea menor, entonces a mí me permite de alguna manera tener más tiempo para absorber los alimentos, pero claro, cuando yo consumo morfina, cuando yo consumo tramadol, es como que la motilidad la retardo aún más y en definitiva los pacientes generan estreñimiento. ¿Ah? En lo gastrointestinal, normalmente estos receptores, cuando no hay ni morfina, cuando no hay ni tramadol, ni ninguno de estos opioides exógenos que estamos hablando, su función habitual es disminuir el tono de la vejiga, ¿tá? Es decir, nos deja, hace que no tengamos ganas de orinar, por decirlo de alguna manera. El tema es que esto se agudiza muchísimo cuando yo tomo estos fármacos, porque si me disminuye el tono de la vejiga no tiene fuerza para volcar todo el contenido, toda esa orina, no tiene la fuerza para contraerse y permitirme orinar. Por eso puede generar una retención de orina. Y a nivel respiratorio, que es lo que todos tememos cuando se prescriben estos fármacos, es que a nivel del tronco, estos fármacos tienen una función que hacen que la respiración disminuya en frecuencia y profundidad. Es decir, si yo en el minuto tengo 14 respiraciones, capaz que cuando estoy bajo el efecto de estos fármacos, en vez de tener 14, tengo 10. Y la profundidad es menor, o sea, tengo menos y es más superficial. Entonces, claro, al respirar menos y al ser más superficial, es como de alguna manera estoy dejando CO2 adentro, estoy hipoventilando. Si dejo CO2 adentro, de alguna manera me cae el pH, porque genera muchos hidrogeniones, me cae el pH y tengo una acidemia. ¿Tá? A su vez, como estoy respirando menos y superficial, el intercambio de oxígeno no se da correctamente, me genera una hipoxia. ¿Tá? Tengo una hipoxia hipercapnia. ¿Tá? Entonces nos podemos llevar a ver frente a un paciente que tiene una acidosis respiratoria. Y claro, como de alguna manera esto se da cuando el paciente está durmiendo, clínicamente de afuera es muy difícil verlo. Es por eso que hay que tener mucho cuidado cuando se prescriben y darle toda esta información al paciente. O sea, insisto con esto se los cuento, véanlo como un plus. A mí me parece muy lindo poder relacionar el tema del dolor con estos fármacos que nosotros vemos todos los días, no para prescribirlo, porque de hecho nosotros del laboratorio no prescribimos nada, pero sí para entenderlo y bueno, nada, para nutrirnos un poquito más de esta otra parte de la medicina que es la farmacología, que de verdad que es muy, muy linda. Bueno, a nivel al examen físico, les muestro acá que cuando uno le ve la pupila, es una pupila puntiforme, ¿no? Es bien miótica. ¿Dónde actúan? Estos opioides menores y mayores actúan acá, en lo que es también el nivel del sistema nervioso central, en lo que es el tálamo y lo que es el asta posterior. Bien, y acá les dejo lo que vendría a ser la escalera de la OMS, que es lo que todos, lo que hemos recorrido hasta ahora, ¿no? Si nada de esto funciona, ya comienzan las técnicas intervencionistas para, de alguna manera, hacer frente y poder ayudar a ese paciente bueno, a que tenga una mejor calidad de vida, si se quiere.
Bien, acá lo que les dejo es, de alguna manera, como vimos un popurrí de muchas cosas, y no, si bien esto tenía un hilo conductor, pareciera que no, porque vimos dolor referido, el relevo de postas, los fármacos, es como el hilo conductor era presentarles todo esto en la primera clase. Pero bueno, dentro de esta primera clase vimos un popurrí de cosas, y nada, esto se lo dejo para que ustedes lo puedan hacer, lo puedan procesar. No sé, si lo quieren compartir con alguien para poder entenderlo mejor y que queden los conceptos más firmes, lo pueden hacer. Así que bueno, nada, chicos, yo quedo a las órdenes como siempre, espero que les sea de utilidad. Nada, cualquier cosa que quieran, dudas, comentarios, todos bienvenidos. Así que bueno, creo que tenía que decirles algo más, pero me olvidé. No importa. Chicos, nos vemos la que viene. Saludos para todos.